Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Natural. Qué bien se siente estar de regreso. Fueron unos meses medios intensos, calculo que para vos también, cambio de año, de hábitos, rutina, nuevos desafíos, pero qué alegría volver a compartir algunos episodios más. Espero estés tan entusiasmado como yo y nada, bienvenido a esta nueva temporada. Hoy quiero hablarte sobre los pensamientos, esos que a veces se vuelven un poco redundantes, hasta diría yo molestos, esos que por ahí a la noche no te dejan dormir y te impiden seguir avanzando en la vida. La palabra que encontré y que me familiaricé viendo memes o hablando con amigos es overthinking o overthinkers. Y eso es lo que nos pasa o en quienes nos transformamos cuando nos hacemos caviladores, sería en español, y pensamos muchas veces en lo mismo durante el día o aún en la noche. Vení, sumate a este nuevo episodio y charlemos sobre cómo ser un poquito menos overthinkers o caviladores y disfrutar un poquito más de la vida. Podcast Natural. El otro día estaba hablando con un amigo y nos pusimos a charlar sobre cómo a veces se vuelve difícil descansar en la noche. Llenos de actividades durante el día, vamos y venimos, pero bajar un par de cambios se vuelve algo complejo. O aún, durante el día, tenemos pensamientos que se vuelven redundantes y hasta a veces cansadores. ¿Y por qué? ¿Por qué nos pasa esto de volver sobre un mismo tema aun cuando no queremos hacerlo? O cuando estamos cansados de volver sobre lo mismo o no poder dormir. No sé si te pasó. Encontré algunos memes que hablan sobre la palabra overthink, que es como pensar obsesivamente o específicamente la traducción es cavilar. Y nos volvemos caviladores, pensando continuamente en una misma cosa, redundantemente, todo el tiempo. La psicoterapeuta Sharon Martin escribió un artículo que se titula Señales de que sos un cavilador. Y dice, esto de pensar mucho es común entre personas ansiosas y o perfeccionistas, que el overthinking o el cavilar es el pensamiento obsesivo o la rumiación, que tiene un poco de referencia con lo que hacen las vacas, continuamente masticando sobre lo mismo. Y ella dice, la gente que cavila siente que no puede apagar su cerebro. Continuamente se cuestionan, piensan dos veces y evalúan sobre sus actos pasados, su presente, su futuro. ¿Cuáles son tus preocupaciones en estos días? Sharon presenta algunas características en su artículo que tal vez podemos seleccionar para definir a una persona que piensa demasiado o que tiene pensamientos redundantes. En primer lugar, ella dice que este tipo de personas tiende a analizar todo. Continuamente analiza. Se cuestiona las cosas y se queda pensando en sucesos del pasado o aún cosas que tal vez nunca pasen en el futuro. En segundo lugar, ella dice que tienen la tendencia de catastrofizar todo. Lo llevan al extremo y siempre piensan, uy no, esto se puede salir de control, esto va a salir mal. Algo negativo al respecto. Suelen tener insomnio. Se hace difícil conciliar el sueño o descansar mientras se duerme. Odian tomar decisiones y hasta algo tan simple como elegir un gusto de helado se vuelve una tortura al punto de preferir que otro tome la decisión por uno mismo. Cuesta concentrarse, estos pensamientos son tan redundantes y molestos que se transforma en un hábito y llevar una rutina o una tarea se vuelve algo súper complejo. Y por último, tienden a ser perfeccionistas. Es el punto de buscar que todo salga como ellos esperan o como nosotros esperamos y se hace complejo salirse de la rutina de pensamiento continuo. Amy Morin es otra de las personas que también escribe al respecto y dice, algunas personas repiten en su mente cosas que ya sucedieron y eso les impide disfrutar de la vida aquí y ahora. Otros dudan de lo que deberían hacer próximamente, a tal punto que no pueden tomar ninguna decisión ni accionar. Es como quedarse paralizado por el miedo de solamente todo lo que pasa por la cabeza. Los temores, los pensamientos, los miedos que llegan paralizan la parte física y la que lleva al accionar, al hacer.
Y se vuelve algo tan vicioso que uno no deja de pensar en los miedos y cada vez son mayores, porque también empieza a jugar un papel grande la frustración del decir, me encantaría llegar allá, pero en verdad, ¿cuándo lo voy a hacer? Si pueden pasar todas estas variables, cosas negativas. ¿Te sentiste alguna vez así? Tal vez no es necesario que te sientas identificado al 100% con todas las características que acabo de darte. Tal vez decís, bueno, esto me pasa un poco, esto otro poco. Bueno, depende de cada uno. Pero en mi opinión todos somos un poquito caviladores. Tener esta tendencia a pensar. Y está genial. Pero una vez más, una de mis palabras favoritas es tenemos que encontrar el equilibrio. No podemos irnos de un extremo al otro y pretender que está todo perfecto. Debemos reconocernos a nosotros, descubrir o saber cuáles son las ventajas y las desventajas y decir, bueno, ok, esto es lo que tengo, ¿cómo empiezo a trabajar? Hablando de los extremos y buscando un poco de información, a ver qué decían los especialistas o mismo en internet, si había algún antónimo al overthinker, al sobrepensador. Y está esta palabra, underthink, que es pensar por de menos. Si hablamos del que piensa mucho como quien actúa poco y todo lo procesa en la mente, el antónimo, el contrario, es quien actúa mucho antes de pensar, quien hace impulsivamente y luego se queda pagando las consecuencias de decir, uy, si tan solo hubiese pensado un par de segundos, no tendría estas consecuencias. Natalie Grill, en su artículo de salud mental, ella dice, alguien puede pensar demasiado en un área de su vida y ser impulsivo sin pensar mucho en otras áreas. Este es el equilibrio. Pensar y accionar. Accionar pensando al mismo tiempo. Somos un mix. La suma entre los pensamientos, pero también el accionar. No mucho de cada uno por separado, sino complementarios. Y así encontrar el equilibrio. Y la verdad que todo esto suena genial, muy bonito, el hablar, el pensar, el decir, el hacer. Pero, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi día para poder disfrutar de mis actividades sin que estos pensamientos redundantes se interpongan o como obstáculos para seguir avanzando? ¿Cómo puedo crecer en el manejo de mis pensamientos y en mis actitudes para no ser demasiado impulsiva, pero tampoco quedarme inmóvil por los pensamientos o los miedos? Te tiro algunos tips como era de costumbre hace un par de meses para que te quedes pensando en esto. Si tenés algún comentario, por supuesto me lo podés compartir. En primer lugar, uno de los tips puede ser reconocer y encontrar cuáles son esos pensamientos repetitivos. No estás pensando en todo el tiempo. Son algunas cosas específicas las que interfieren en tu día a día o en tu noche a noche, en tus sueños. ¿Qué son esas preocupaciones que te invaden? Reconocerlo puede ser el primer paso para avanzar y salir de ese estancamiento. Entonces decir, ok, tengo ansiedad porque cuando pienso en esto me entra una crisis tremenda. Bueno, reconocerlo puede ser el mejor primer paso. Decir, este pensamiento, este temor activa en mí algo con lo que no me siento cómoda o cómodo. El segundo tip es overthinking, que es pensarlo demasiado, marcando la diferencia de problem solving, resolver los problemas. Podemos poner el foco en el problema en sí y quedarnos estancados ahí, o mejor levantar la mirada y hacer foco más amplio, general, de decir, ¿qué positivo puedo sacar de acá? ¿Cómo se puede resolver esto? Es interesante porque en algunos estudios que se han realizado existe esto llamado periodo de incubación. Es un proceso por el cual pasa nuestro cerebro, en el cual él mismo se queda pensando en las situaciones y viendo cómo resolverlo. Pero en el mientras tanto comemos, estamos con amigos, con familia, dormimos y encontramos en la historia algunas situaciones en las que genios han resuelto problemas cuando se despertaban de dormir, porque el cerebro seguía funcionando. Es una máquina que, aunque esté realizando solo una actividad físicamente, internamente está pasando por este periodo de incubación. Entonces, no te alarmes, no te preocupes demasiado por ese problema que aún no tiene solución visible.
Tu cerebro lo sigue procesando, entonces no te dejes sobrepasar por el temor o por los pensamientos, sino trata de pescar cuáles pueden ser posibles soluciones. El tercer tip es pensar en lo que sí saldrá bien. Ok, esto me está saliendo mal, pero mañana será un nuevo día. Hoy tengo esto, pero ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo me va a ayudar este error o esta dificultad para crecer, para disfrutar? Uno de los tips que encontré y que ya te los había mencionado en algunos otros episodios porque resulta muy interesante su ayuda a nosotros es el escribir. Escribir puede parecer algo tonto y estarán quienes me dirán, no, yo para escribir no sirvo o ay, no me gusta. Resulta muy terapéutico y muy útil a la hora de encontrarnos con nosotros mismos. De decir, Mica, ¿cuáles son tus miedos? ¿Qué es lo que realmente te aflige o te preocupa? Tal vez en ese enfrentarnos con el papel o con la pantalla y las palabras escritas nos demos cuenta de que no es tan grave. O le podamos poner nombre y apellido a ciertas situaciones específicas y no algo tan amplio como decir, sí, yo pienso demasiado las cosas. No, es hacernos cargo, reconocerlo, pero también escribirlo. No pienses que el pasado predice tu futuro, que un error del pasado no marca tu futuro. Tal vez internamente así se siente, muchas veces, pero vale la pena volver a intentarlo y esperar que las cosas salgan diferentes. Por último, el último consejo que podés tratar de poner en práctica es limitar tu tiempo expuesto a las noticias o a las redes sociales. Si interiormente somos un desastre y a eso le sumamos el continuo bombardeo externo, podemos llegar al colapso. Y esto es con la mejor onda. A veces sin darnos cuenta pasamos demasiado tiempo mirando las noticias o las redes y nos concentramos en eso cuando en verdad el problema está interno. Mejor reconocer, escribir, tenerlo en cuenta y decir, bueno, este rato del día no lo voy a dedicar para ver qué está pasando en Twitter, por ejemplo, sino que lo voy a dedicar para ver qué me está pasando internamente. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo lograr que estos pensamientos salgan de estar molestando todo el tiempo y poder mejorar? No te desesperes. El equilibrio es posible. Cuesta trabajo, son pequeños pasos los que marcan la diferencia y no un gran salto de la noche a la mañana el que nos transforme y nos haga ser distintos. No pierdas tu esencia, no te desesperes por querer ser como alguien más. Mantenete en tus convicciones y persevera en encontrar el equilibrio, pensando y actuando, actuando y pensando. Una balanza y un continuo tire y afloje. Vale la pena no modificar quiénes somos, mantenernos naturales y disfrutar. Te veo en el próximo episodio. ¡Chao!